Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Son las 7:38 de la mañana. Ayer a las 11:59 de la noche expiró el título 42. ¿Qué se espera para los migrantes que están en la frontera y que aún siguen llegando? Para eso estaremos hablando el día de hoy con Victoria Capriles. Ella es especialista en temas de migración y refugio de la Universidad de México y del ACNUR. Además es directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Victoria, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación el día de hoy. Victoria, este jueves terminó el título 42. ¿Qué se espera para la población migrante que está en la frontera? ¿Cómo han cambiado las regulaciones migratorias en este sentido? Bueno, con el fin de la implementación del título 42, desde ayer mismo empezó la reinstitución del título 8, ¿no? Que es otra, bueno, política pública en materia de migración y refugio de los Estados Unidos, que es de comienzos de mediados del siglo XX, ¿no? De 1940. Y este título 8, bueno, es aún más restrictivo y criminalizador de la migración de lo que lo era el título 42, ¿no? Por ejemplo, las personas que ahora pues crucen la frontera de manera irregular pueden ser sometidos a prohibiciones de hasta 5 años de reingreso a territorio estadounidense, se les pueden abrir posibles procesos penales y se entiende que no van a ser elegibles para asilo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es precisamente un aumento en la restricción del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Victoria, ha habido mucha desinformación. Algunas personas con otros fines más comerciales han utilizado lo que tiene que ver con el fin del título 42 para vender estos paquetes turísticos y decirle a los migrantes que las fronteras están abiertas. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la realidad. ¿Qué pasó con el grupo de migrantes que ya se entregó anoche a la patrulla fronteriza y qué va a pasar con los migrantes que están esperando para que se le procese su caso, por ejemplo? Sí, bueno, lamentablemente el coyotaje y otros fenómenos se están aprovechando de esto, pero es cierto de que en efecto la frontera con los Estados Unidos no está abierta. De hecho, ahora está, si se quiere, más cerrada, más restrictiva, ¿no? El secretario, pues, de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, de hecho, ayer declaró eso, ¿no? Las fronteras no están abiertas, las fronteras están cerradas. Y de hecho comentó eso, pues que quienes lleguen a la frontera sin utilizar métodos regulares no van a ser elegibles para el proceso de asilo. Entonces, para quienes se encuentran ahorita en la frontera norte mexicana, bueno, que sepan que precisamente ahora se está implementando el título 8 y que eso también lleva consigo pues deportaciones, no solo pues al país de origen, sino a países terceros, ¿no? Sobre todo México nuevamente. Ahora, ¿cuál es tu apreciación sobre las dificultades que tienen los migrantes para poder acceder a esta aplicación CBP One? Muchos de ellos no tienen documentos de identificación, tampoco tienen conectividad ni acceso a una computadora. ¿Es ahora más difícil para ellos poder optar a su caso de asilo? ¿Y cuántas son las citas que el gobierno ha anunciado que van a liberar diariamente? Sí, la información que tenemos es que, bueno, van a crear centros regionales de procesamiento, sobre todo en Guatemala y Colombia, y que se espera, bueno, según las declaraciones de la administración de Biden, no tengo un número exacto, que mensualmente se procesen miles de personas que están interesadas, ¿no? En solicitar asilo en los Estados Unidos. La verdad es que este proceso y la política migratoria de los Estados Unidos desde hace varias décadas ya es cada vez más criminalizadora, posee más obstáculos y esto en verdad va en contra de estándares internacionales en derecho internacional de los refugiados, ¿no? Pues al obstaculizar el derecho al asilo o al hacerlo más complicado, pues se está yendo en contra de este que es un derecho humano bajo tratados internacionales. Sí, quisiera que nos hablaras un poco acerca de las dificultades a las que se enfrentan ahora los migrantes, muchos de ellos, como decíamos, sin información, durmiendo a la intemperie, con niños, porque hay grupos familiares, y sobre todo las autoridades. Quisiera conocer cuáles han sido las reacciones tras las decisiones de las autoridades de aplicar nuevamente el título 8.
Sí, bueno, desde la sociedad civil y los que trabajamos el tema migratorio, por supuesto, no estamos de acuerdo con este tipo de políticas que, como ya dije anteriormente, pues lo que hacen es criminalizar a estas personas que lo que están es huyendo de graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos o que más bien están buscando pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entendemos, bueno, que en las últimas 48 horas se expulsaron a 2.500 personas, ¿no? Que fueron detenidas. eh, y bueno, y que han sido, están en proceso también de procesamiento, ¿no? Pero en efecto, el trato a los migrantes se espera que empeore lamentablemente con la nueva implementación del título 8, ¿no? Y por supuesto, sabemos que en la frontera norte mexicana hay una crisis humanitaria que también tiene ya varios años. Tenemos el caso, por ejemplo, del incendio en el centro de detención migratoria de Azumez, etcétera, ¿no? Es decir, está colapsado todo el sistema norte en México y también, bueno, los migrantes se enfrentan a graves violaciones a sus derechos humanos. Victoria, para poner un poco en contexto a la audiencia, sabemos que tras la crisis en el Medio Oriente muchas personas han buscado refugio en Europa, pero ¿existen antecedentes de otros países u otras políticas migratorias que puedan darle un orden al tema de la migración que se ha desbordado, como el caso de Estados Unidos? Bueno, lo que hay que entender nuevamente es que la migración es un derecho humano, la movilidad humana es un derecho, las personas tienen derecho a movilizarse y sobre todo que en América Latina particularmente contamos con la Declaración de Cartagena, ¿no? Que establece que deben ser considerados refugiados y se les debe brindar protección internacional a todas aquellas personas que huyan de su país de origen por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en efecto, y como también ha solicitado la ACNUR, los venezolanos deben ser tratados y deben recibir protección internacional porque se entienden que es una migración forzada, no es una migración voluntaria. Nuevamente, cuando estamos antes migraciones forzadas o la crisis migratoria también de quienes están huyendo, por ejemplo, de Nicaragua y situaciones similares, estas personas tienen que ser recibidas, estas personas tienen que brindárseles protección internacional y más bien no debe criminalizárseles como está pasando ahora. Sabemos que estas son medidas migratorias que han establecido los gobiernos, en este caso Estados Unidos, con el apoyo de México, pero ¿qué dicen los tratados internacionales sobre cómo deben ser abordados los migrantes y los refugiados? Bueno, en primer lugar, no pueden haber devoluciones, ¿no? Está el principio de la no devolución, no regreso al país de origen. Estados Unidos ha intentado no violentar esta norma, porque lo que hace es devolver a terceros países, ¿no? Particularmente México, pero también Colombia. Sin embargo, esto también es violatorio de sus derechos humanos, pues estas personas entonces se encuentran en contextos que, bueno, son muy graves, ¿no? Entendemos que en la frontera norte mexicana hay riesgo de ser reclutados irregularmente, reclutados forzosamente por grupos irregulares, de sufrir o ser víctimas de trata de personas, de tratas de órganos, de tráfico. E incluso, bueno, de masacres que ocurren y terminar en fosas comunes, ¿no? Entonces, de nuevo, todo esto al final es responsabilidad del Estado receptor que tiene que encargarse de esto, ¿no? Bajo los tratados internacionales, nuevamente estas personas lo que necesitan es protección, lo que necesitan es apoyo, lo que necesitan es una mano amiga y no más bien que se les criminalice. Se ha hablado de que no ha existido una política migratoria armónica, integrada, que involucre a todos los países de América Latina. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido esta medida estadounidense por parte de la comunidad internacional y qué están haciendo las organizaciones como la ACNUR en defensa de los derechos de los migrantes? Bueno, el ACNUR como es una agencia de las Naciones Unidas, pues lo que hace es continuar su mandato, que es trabajar en todo el territorio a nivel, bueno, en este caso regional, a los fines de brindar apoyo, ¿no? Pero no hay que olvidar que al final el tema migratorio es también una responsabilidad y sobre todo la principal responsabilidad es de los estados receptores. En efecto, y como yo comentaba antes, Estados Unidos tiene décadas con una política migratoria regresiva que es ineficiente y que más bien criminaliza a estas personas que están buscando pues apoyo y refugio. En efecto, no hay una política migratoria conjunta a lo largo de la región y lo que hemos visto particularmente en el caso de los venezolanos nuevamente es cada vez más criminalización, xenofobia, discursos de odio y vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos.
¿Ha habido algún caso positivo que puedas traer a colación el día de hoy de alguna política migratoria que se haya manejado en el mundo donde se le respeten los derechos a los migrantes? La operación acogida en Brasil con el tema venezolano, y que además, bueno, Brasil junto con México, los únicos dos estados que realmente cumplen con la Declaración de Cartagena de 1984. Brasil hizo, el Estado brasilero hizo un trabajo o se mantiene haciendo un trabajo muy importante en la frontera con Venezuela, con el tema, bueno, de los venezolanos que llegan de manera a pie, pues a través de las Ujú. fronteras. Con la política, con la operación acogida, bueno, a estas personas se les ha brindado refugio, se les ha brindado protección, se les moviliza a diferentes ciudades de Brasil, se les otorgan permisos de residencia y de trabajo, y para mí ha sido la mejor política migratoria que hemos tenido en la región a nivel de migración y refugio. Hemos visto muchos testimonios de migrantes que están desesperados porque entre la incertidumbre y la desesperación de no saber qué hacer, y además reflejando lo que significa no poder ingresar al sistema, el hecho de que están durmiendo en la calle, ¿cuál sería tu mensaje para la población de migrantes? Que en efecto, bueno, el sueño americano es un mito, que llegar a Estados Unidos en estos momentos es cada vez más peligroso, que si logran cruzar el Darién, si logran pues sobreponerse a todos los peligros que implican el tránsito por Centroamérica y el propio México, van a quedar en un embudo la frontera norte mexicana, ¿no? Lamentablemente. Y con el título 8 es aún más difícil, es aún más complejo obtener, bueno, el derecho a la solicitud de asilo, y quedas expuesto a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Gracias, Victoria, por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información con la audiencia. Feliz día. Gracias por invitarme. Era Victoria Capriles, ella es especialista en temas de migración y refugio por la Universidad de México y también por la ACNUR. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.